muy diferente a lo que es el pueblo de Israel. Vamos a ver que en este momento había otras leyes para la gente que vivía en el Medio Oriente, como el Código de Hammurabi o las leyes asirias, las leyes babilónicas. Sin embargo, en este libro de la ley, que conocemos también como el Pentateuco, que se encuentra en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio, vamos a ver que Dios nos ofrece un sistema de justicia que va a valorar la vida humana sobre cualquier otra cosa. A mí me encanta ver cómo Dios valora la vida de las personas y por lo tanto Él establece leyes que protegen la vida humana. Si nosotros tenemos una perspectiva equivocada de la ley, vamos a ver como una pesada carga la ley o como algo restrictivo. Pero en realidad lo que está expresando acá el Señor es una ley que daría mayor libertad y cuidaría la vida de las personas. Ahora, nosotros también tenemos que entender que estas leyes iban a ser mucho mejor que las leyes que ya habían sido expresadas anteriormente en los pueblos que estaban alrededor de la tierra que Dios le había prometido a Israel. Este era un pacto que procuraba entretejer tanto la justicia como la adoración, y las penalidades variaban según las circunstancias individuales que se presentaban. Teniendo este contexto, entonces vamos a hablar del bosquejo, y dijimos que el título de nuestra predicación en el día de hoy es Nuestro Refugio, basado en Deuteronomio capítulo 19, y el bosquejo está marcado de una forma muy clara, y aunque vamos a hacer un énfasis más fuerte en uno de los puntos, pero encontramos en este capítulo 19 que Dios establece una justicia que era para todos. Hace unas semanas atrás estudiábamos con un hermano el libro de Proverbios y veíamos que Dios mira tanto a los buenos como a los malos, ¿no? Y eso nos habla de que Dios aplica su justicia para todos. Dios es justo para con todos. A veces en nuestra propia perspectiva egoísta, simplemente queremos que Dios sea justo con los que consideramos nosotros malos, pero no queremos que sea justo con nosotros, ¿verdad? Y queremos que la justicia caiga sobre los demás y que de nosotros. Ahora, a través de este capítulo, Dios va a manifestar su justicia y Dios nos va a mostrar cómo de alguna manera en esa justicia Dios tiene cuidado de la vida humana. En primer lugar, Él va a expresar o va a hablar acerca de la justicia en los homicidios, ¿sí? Tanto lo que era un homicidio involuntario como un homicidio voluntario. También vamos a ver que el Señor va a hablar acerca de la justicia en las propiedades, el establecimiento de los límites. En tercer lugar, nos va a hablar de la justicia en los testimonios. Y es interesante porque cuando había alguien que era culpable de algo, y específicamente del homicidio, pero aquí el Señor lo hace más extensivo, cuando alguien era acusado, dice la Escritura que no debía de presentarse solamente un testigo para hablar de eso, sino que tenía que haber 2 o 3 testigos por lo menos para hablar o mencionar o testificar en contra de una persona. Si solamente venía una persona a testificar en contra de alguien, no era aceptado el testimonio. Entonces vamos a ver cómo Dios es justo aún en medio de los testimonios. Ahora,
¿Qué es lo que nos propone Moisés o le proponía al pueblo de Israel a través de este capítulo 19 de Deuteronomio? Bueno, es que Dios desea que su pueblo valore la vida humana y que se protejan del derramamiento de sangre inocente a través de leyes y acciones justas. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la proposición es que Dios desea que su pueblo valore la vida humana y que se protejan del derramamiento de sangre inocente a través de leyes y acciones justas. Vamos entonces al primer punto en esta mañana, ya tarde. Vamos al primer punto y dice así el versículo 1. Dice, cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Vamos a detenernos por un momento entonces en este pasaje. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la justicia en los homicidios. Recordemos que la razón por la cual Dios estaba entregando estas tierras no solamente era la promesa que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino también era la consecuencia de que Dios había advertido a estas naciones que se arrepintieran de su pecado y se volvieran a Dios, y estas naciones no quisieron hacer caso a Dios. Y era parte de la consecuencia de su pecado que iban a ser barridas y entonces iban a entregar esa heredad o esas tierras ahora a otra nación, a un pueblo que sería el pueblo de Israel, un pueblo elegido por Dios. No es que Dios simplemente se sacó ahí de la manga ese as y dijo, bueno, ahora vamos a terminar con ellos y vamos a sacar a estas personas y parecería que Dios sería un Dios malo e injusto. En realidad no, ya hemos estudiado en otros momentos que Dios advirtió de diferentes maneras a estos pueblos, pero estos pueblos ignoraron la voz de Dios, ignoraron la advertencia de Dios. Entonces Dios trajo a su pueblo para sacar a todas estas naciones de ese territorio y entregárselas a ellos. Ahora, ¿qué es lo que tenía que suceder cuando ellos ya cruzaran a esas naciones, ellos barrieran y quitaran o conquistaran todas esas naciones? Dice que entonces Él apartará, versículo 2, dice, te apartarás 3 ciudades. Hay 3 cosas que le pide aquí el Señor. Primero, apartarás 3 ciudades, ¿sí? Dice, en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Esto ya lo hemos visto, ya había sido mencionado en Éxodo capítulo 21 y versículo 13. También en Números capítulo 35, versículos 10 al versículo 15, que ellos debían de apartar 3 naciones, 3 ciudades. Ahora vamos a ver para qué eran esas 3 ciudades, ¿sí? Ahora dice que no solamente apartaría esas 3 ciudades, sino que también arreglaría los caminos. Esto nos habla de la importancia de tener un acceso fácil a esos lugares. O sea, de no complicar a aquellas personas que iban a ir a esas ciudades o para quienes estaba destinada esas ciudades, pudieran tener un fácil acceso a ese lugar. Ahora, en tercer lugar, lo que les pide el Señor dice que dividirás en 3 la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Ahora, vamos a ver entonces, primero, la tierra que Dios ya les había dado estaba del otro lado del río Jordán, ¿se acuerdan? ¿Ok? Ellos todavía estaban al otro lado del río Jordán, hacia el oriente, y ellos tenían que cruzar el río Jordán y entonces tomar todas las ciudades que estaban en el occidente, ¿cierto? ¿Estamos en lo correcto? ¿Sí? Del oriente tenían que cruzar al occidente y tomar toda la tierra de Canaán. Pero Dios ya les había dado 3 porciones de tierra. Una era para la tribu de Rubén, otra era para la tribu de Gad y la otra era para la media tribu de Manasés. ¿Ok? Entonces, ahí el Señor
Ya en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 41 más o menos, por ahí, el Señor ya había establecido 3 ciudades que estarían al otro lado del Jordán como tierras de refugio o ciudades de refugio. Dice al final del versículo 3, dice que dividirás esas 3 partes de la tierra que Jehová tu Dios te dará y será para que todo homicida huya ahí. Entonces, lo primero que podemos encontrar aquí es que Dios proveyó una respuesta para que no tan solo proteger a aquellos que accidentalmente derramaran sangre inocente, sino que también a través del establecimiento de estas ciudades, Dios protegía a aquella persona que trataría de vengar el derramamiento de una sangre inocente. Vamos a tratar de explicar un poquito lo que sucede, ¿verdad? A través de la pregunta, ¿para qué se establecían estas ciudades? Bueno, primero nos presenta aquí Moisés un caso de un homicidio involuntario. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí, a esa ciudad de refugio. Y vivirá, huirá ahí y vivirá. Dice, aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte. Bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Para quiénes estas ciudades? Primero, para aquellas personas que cometen un homicidio de manera involuntaria. Ahora, ¿cómo es un homicidio de manera involuntaria? Ahorita les voy a dar la definición que tenemos en nuestro Código Penal, pero no me voy a meter mucho en todo ese tema. Pero sí quiero explicarles esto. Aquí, ¿qué nos explica la Biblia? ¿Cuál es el ejemplo? Y Moisés ilustra así. Dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, qué caso tremendo, ¿no? O sea, vas a cortar leña y vas a dar el hachazo y cuando levantas el brazo, sale volando el hierro del hacha, le pega al otro la cabeza y lo mata. O sea, no había una intención, no era algo voluntario. Dice, la persona que cometió ese homicidio de manera involuntaria tiene que huir ahora a esta ciudad de refugio. Ahora, vamos a ver, continuamos y dice ahí, aquel... versículo 6 dice, no sea, fíjate bien, no sea que el vengador de la sangre, y esta palabra vengador es la palabra hebrea goel, y ahorita voy a explicar qué era el término goel y cómo funcionaba. Dice que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Ahora, la palabra goel significa redentor o pariente cercano también. Esta persona, un pariente cercano, era elegido en una familia para llevar a cabo distintas funciones, ¿ok? Dentro de las funciones, para que podamos entender mejor que tenía el goel, o el pariente redentor, era que él recibía el dinero dado por un familiar muerto, ¿sí? Si había un familiar que moría y alguien tenía que recibir el dinero, para eso servía ese pariente redentor. Iba y recogía el dinero de esa persona que había fallecido, ¿ok? En segundo lugar, esta persona debía de redimir a un familiar que se había hecho esclavo por pobreza. De ahí viene entonces el concepto redención, que alguien paga tu deuda. Por ejemplo, yo vengo y entonces pido un préstamo, ese préstamo yo después no lo puedo pagar. Lo que sucedía es que entonces me quitaban mis tierras y yo pasaba a ser esclavo de otra persona o a trabajar para otra persona. Hasta que yo cubriera mi deuda, entonces yo podía adquirir la libertad. O hasta que pasara el año de la redención, ¿se acuerdan que ya hemos hablado de eso? Y entonces pudiera ser liberado para después, en el 7º año, pudiera ser liberado
de mi deuda. Porque Dios consideraba que con el trabajo de 6 años, una persona podría cubrir la deuda más grande que pudiera tener. Ahora, en tercer lugar, el Goel debía de redimir, dijimos, las tierras que había perdido la familia, ¿sí? Él podía hacer la reclamación y pagar la deuda para adquirir nuevamente las tierras que se habían perdido. No solamente darle libertad a su pariente, sino también recuperar sus tierras que habían sido perdidas. En cuarto lugar, debía casarse con la viuda del pariente y levantar descendencia en el nombre del difunto. ¿Recuerdan lo que sucedió con Ruth? ¿Sí? Con, bueno, Noemí, sus hijos, ¿verdad? Murieron y entonces sus viudas eh, se fueron, una se fue con Noemí, la otra regresó a su tierra y entonces Ruth, que se fue con Noemí de vuelta a Jerusalén, entonces ella ahí conoce a Boaz y Boaz la redime, ¿sí? Y finalmente Boaz se casa con Ruth y de esa manera él es el pariente redentor, es el Goel, ¿ok? Y la última función que tenía el Goel era en este caso que estamos hablando ahora, ¿sí? En este caso tenía la libertad de quitarle la vida al que había matado a su familiar, siempre y cuando estuviese fuera de la ciudad de refugio, ¿sí? Alguien mataba a una persona familiar mío, entonces si yo era el Goel de esa familia, yo podía vengar la muerte de mi pariente. Ahora, siempre y cuando la persona no estuviera en la ciudad de refugio. Haz de cuenta que era su base, ¿no? Su base. Llegaba a la ciudad de refugio y ya nadie le podía hacer nada, ¿sí? Esa era la idea. Ahora, por qué el Señor, por qué Dios establece una ciudad de refugio? ¿Por qué? Porque finalmente esto era algo involuntario, era algo que fue un accidente, era algo que no estaba premeditado, no había sido calculado por la persona y tenían derecho de tener un juicio justo. Ahora, de alguna manera, esto en nuestras leyes hoy en día se conoce como un juicio involuntario o culposo. Y esto es cuando una persona ocasiona la muerte de otra sin tener intención de hacerlo. Ahora la escritura continúa hablando y dice, por tanto yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres. Ahora, vamos a parar acá. ¿Qué está diciendo? Bueno, Dios ya te entregó la tierra que está del otro lado, del oriente del Jordán. Ahora, si tú obedeces a Dios y haces lo que Dios te ha dicho y lo que Dios ya te mandó, y entras a la tierra y conquistas a toda la tierra, entonces tendrás que establecer otras 3 ciudades. Ahora fíjate, ahorita vamos a poner una ilustración para que entiendan y vean cómo estaban las ciudades. Pero Dios es un Dios muy sabio y estratégicamente colocó una ciudad en el norte, una ciudad en el centro y una ciudad en el sur, para que los que vivían entre esos lugares tuvieran un fácil acceso y pudieran rápido irse a ese lugar, para que no fueran alcanzados por el Goel y entonces murieran de una forma injusta, ¿ok? Y también el pariente redentor no los matara y derramara sangre que era inocente, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. Y dice versículo 9, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y no seas culpado de derramamiento de sangre.
Vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 4 y versículo 43 y vamos a ver las ciudades, primeras ciudades que Dios establece a través de Moisés y vamos a ver cómo se llaman. ¿Ok? Deuteronomio 4, 41 al 43. Dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades de este lado del Jordán al nacimiento del sol, o sea, al oriente, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en la tierra de la llanura para los rubenitas, Ramot en Galad para los gaditas, y Golán en Basán para los manasés, los de Manasés. Ahora vamos a Josué. Vamos a adelantarnos algunos años. Ya entraron, obedecieron a Dios, conquistaron la tierra prometida y ahora establecen las otras 3 ciudades. Vamos a Josué capítulo 20, versículos 7 y 8. Josué capítulo 20, versículos 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Entonces señalaron a Cedes en Galilea en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot de Galaad en la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Vamos entonces a ver cómo quedaron las ciudades que Dios establece como ciudades de refugio, a donde Dios iba a evitar que se hiciera un juicio injusto y se derramara sangre inocente. Dijimos de este lado del Jordán, primero en el norte Golán, la de Manasés, Ramot de Galaad y Becer de Rubén. ¿Ok? En el norte tenemos acá ya en la tierra prometida, vemos que está Cedes, Siquem, que también es de las tribus de Manasés. Esta es la otra media tribu de Manasés. Aquí establecido Siquem. Y por último, Hebrón, que era la otra ciudad de refugio. Esto facilitaba que las personas que estuvieran acá y cometieran un homicidio involuntario pudieran huir rápidamente a esos lugares. Por eso el Señor tiene a un cuidado y les dice, la instrucción es, arregla los caminos para que puedan tener un fácil acceso. Eso nos habla de la preocupación de un Dios que es justo. Dios no es injusto, Dios es un Dios justo y busca cuidar la vida de las personas. Ahora, hermanos, esto a nosotros nos tiene que llevar a tener la confianza de refugiarnos en el Señor cuando tengamos o cuando, dañemos a alguien aún sin hacerlo, cuando dañemos a alguien aún sin ser intencionales en dañar a la persona. Vuelvo a repetir, tenemos la confianza de refugiarnos en el Señor cuando dañamos a otros aún sin hacerlo intencionalmente. A veces nosotros podemos llegar también a hacer algo que puede dañar a otra persona y no lo hacemos intencionalmente. Esto te tiene que llevar a ti a pensar que Dios es un Dios justo. Ahora, ya no hay ciudades de refugio, pero hay un Dios que está en toda ciudad, que es nuestro refugio, a quien podemos acudir y saber que en su justicia Él nos llevará al puerto correcto. Él hará justicia en medio de la situación que tal vez estamos viviendo. Esto a mí me anima a pensar que tal vez muchas veces podemos fallar a las expectativas de otros, lastimar o herir sin darnos cuenta a otras personas, pero Dios es justo. Y Dios va a buscar que aún nosotros pasemos por un proceso justo para que pues podamos ver su amor, su gracia y su misericordia alrededor de nuestra vida. Ahora surge otra pregunta y es, ¿qué pasa con los que cometen un homicidio voluntario?
Bueno, dice el versículo 11. Pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y le hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. Bueno, aquí ya está hablando de otro tipo de homicidio. Este es un homicidio para nuestros tiempos conocido como un homicidio voluntario o doloso. Esto es cuando el responsable del homicidio actúa en pleno conocimiento y voluntad de acabar con la vida de alguien. También dijimos que puede ser mencionado como un homicidio calificado. Y esto es cuando una persona priva a la otra de la vida y este acto se realiza con premeditación, alevosía, ventaja y o traición. ¿Sí? Entonces esto ya es diferente. Ahora no nos vamos a meter a dar clases de derecho acá, pero sí entendemos que esta es la situación que vivían las personas ahí. Sí había personas que tenían un corazón, ¿verdad? Que tal vez sí buscaba dañar a otros. Ahora, el culpable finalmente, de acuerdo a lo que vemos acá, es que Dios es justo y el culpable recibía un juicio y una condenación justas. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, si alguien mataba a otra persona dolosamente, entonces, y huía a la ciudad de refugio, entonces ahí en la ciudad de refugio los ancianos tomaban a esta persona y buscaban que se hiciera un juicio justo. Si había el vengador de la sangre, llegaba hasta ese lugar y decía, mira, aquí se vino a esconder y a refugiar esta persona que mató a mi familiar, los ancianos le decían, bueno, muéstranos las pruebas, trae a tus testigos. Y entonces, si ellos presentaban testigos y estos testigos verificaban que realmente esta persona con dolo, ¿verdad? Voluntariamente y aún con premeditación, alevosía y ventaja o traición, había matado a la persona, entonces él era entregado al Goel o al pariente redentor para que vengara la sangre de su familiar. Ahora, bueno, el sistema judicial en ese tiempo era así, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Hoy en día el sistema judicial busca establecer tal vez algo que pudiera ser justo o equitativo, pero tal vez ya no quitando la muerte, sino tal vez en una condena de muerte. Hay muchas naciones que hoy están en contra del derramamiento de sangre inocente. Este, y tal vez buscan hacer justicia, pero pues nuestro sistema tal vez no es como en el pasado era el sistema judicial. Ahora, hermanos, esto nos lleva a pensar en que también nosotros de alguna manera delante de Dios somos culpables. ¿Y cómo es que la justicia de Dios puede llegar a caer en nuestra vida? Bueno, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido culpables de cometer pecado en nuestra vida. Por lo tanto, la consecuencia de un acto justo de Dios es que merecemos morir. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. También en Proverbios encontramos que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Tiene que haber muerte para perdón de pecados. Por lo tanto, entonces, entendemos algunas verdades importantes para nuestra vida. En Salmo capítulo 46, nosotros vemos que Dios es nuestro refugio, ¿sí? Jehová es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿de qué temeré? El Señor Jesús es nuestro refugio. Miren, vamos a Proverbios capítulo 14 y verso 26. Es un hermoso texto que nos ayuda a entender que si bien hoy ya no existen ciudades de refugio,
pero tenemos un Dios que es nuestro refugio. Proverbios 14, verso 26. Dice de la siguiente manera: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Sí? En otra versión nos dice, y esperanza tendrán en quien es su refugio. ¿Sí? Y esperanza tendrán en quien es su refugio. Vamos a ver más adelante que también nosotros podemos entender que Jesús recibió la justicia de Dios por todos nuestros pecados. Isaías capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús recibió la justicia de Dios en su propio cuerpo. Hoy lo recordábamos, ¿sí? Al tomar los elementos de la cena, que él fue golpeado, su cuerpo fue totalmente partido, ¿verdad? Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Ese fue el precio que el Señor pagó para que tú y yo hoy podamos tener el perdón y la limpieza de nuestros pecados, siendo conscientes que somos culpables delante de Dios. Tal vez no hemos cometido un acto de homicidio voluntario físicamente, pero voluntariamente le hemos deseado el mal a otras personas. Jesús fue más allá de los actos físicos, él fue a las intenciones del corazón. Y hablando del adulterio, dijo que aquel que codiciare a la mujer de su prójimo ya adulteró en su corazón. Pero también dice que aquel que odia a su hermano también es culpable de homicidio. Entonces, tal vez no matamos físicamente, pero le hemos deseado el mal o la muerte a otra persona. Soy culpable. Sin embargo, Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario y él recibió la justicia de Dios por causa de mi pecado. En tercer lugar, Jesús nos muestra cómo tratar los deseos de venganza. Vamos a Lucas capítulo 6, versículos 27. Vamos a Romanos 12. Jesús lo habla ahí en el 26, 27 al 36, pero Pablo lo resume en el capítulo 12 de Romanos capítulo 12 y versículos 19 al 21. Romanos 12, capítulos 19 al 21. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Ahora la justicia de Dios se manifiesta a través de la persona de Cristo. Y ya Cristo no dice, ahora sí, ¿sabes qué? Si alguno hizo esto contra ti, tú desquítate y hazle lo mismo. No. Ahora Jesús, siendo justo conmigo, también puede ser justo con el que me ha hecho daño. Y dice, la mejor manera de que tú te vengues de una persona es dejar que Dios ejecute su venganza sobre él. Dice, yo soy el vengador, dice el Señor. ¿Te quieres vengar de alguien? Cuida tu corazón de no tener primero odio, resentimiento y amargura. Ayer estábamos hablando con los muchachos acerca de la pureza sexual. Y les decíamos que vimos 6 principios que nos van a ayudar a tener victoria en nuestra vida frente a la presión que tenemos en este mundo a la impureza sexual. Y uno de esos principios nos hablaba de acerca que tenemos un libre acceso al trono de la gracia. Y podemos acceder a su gracia, tomar de su gracia para fortalecernos y tener la victoria en Cristo. En medio de esta presión tan fuerte que
que la sociedad hoy en día en cuanto al pecado de inmoralidad sexual. Pero después hablábamos que lo único que puede impedir que yo me acerque al trono de la gracia, dice el autor de Hebreos, es la raíz de amargura. Dice, cuídense de que alguno de ustedes no tenga raíz o desarrolle raíz de amargura en su corazón, lo cual producirá que no pueda hacer uso de la gracia. La amargura en el corazón nos impide poder tomar la gracia de Dios para ser victoriosos en nuestra vida. Obviamente una persona que está amargada en contra de otra jamás podrá pensar y tener la capacidad en la gracia de Dios de perdonarle. No podrá haber perdón mientras haya amargura, porque la amargura me impide tomar de su gracia. Aquellas personas que siguen amargadas y que dicen, sí, está bien, lo voy a perdonar, lo están haciendo en sus fuerzas y no en la gracia de Dios. Y cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, no sirve. Porque no se trata de nosotros, se trata de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, podemos ver aquí que Jesús nos muestra cómo tratar los deseos de venganza. Entrégaselos al Señor. Y si alguien te hace mal, tú hazle bien. El Señor Jesucristo en Lucas 6, 27 al 31 decía, al 36, perdón, decía, si uno te golpea en la mejilla, pon la otra. Si te hace caminar una milla, camina 2. Si tiene frío, dale tu capa. Si tiene sed, dale de beber. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la forma justa de tratar nuestros deseos de venganza. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de la justicia en las propiedades. Y dice el versículo 14, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Ahora, yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver esta situación, este texto, este versículo en medio del contexto que estamos hablando? No tiene nada que ver, pero no, sí tiene algo que ver. Porque aparentemente, según vemos diferentes textos en la Escritura, esta era una costumbre que había en esa zona, que muchos invadían el territorio de otros. Ponían su barda adentro de la propiedad del otro, para ganar ventaja y tener un poquito. Ahora, ¿eso qué podía producir en el corazón del otro? Rencor, ¿no? A ver, ¿qué te parecería si alguien viene y en tu terreno pone una barda y se toma unos metros de tu terreno? Y luego vas y le dices, oye, pon tu barda en donde te toca, ¿no? Y te dice, no, sí, luego, no, después. ¿Cómo te sentirías? ¿Te daría coraje, no? Y luego si no te hace caso, pasaría el tiempo ¿y sabes qué harías? Habría odio en tu corazón. Entonces Dios estaba buscando evitar que la persona tuviera algo en su corazón en contra de otro. Fíjate lo que nos dice, vamos a ver algunos textos. Vamos a Job, vamos ahí a Deuteronomio capítulo 27, versículo 17, rápido. Vamos a pasar por varios pasajes. Deuteronomio 27, 17. Dice así: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Ándale. Job, capítulo 24 y versículo 2. Job, capítulo 24 y versículo 2. Dice, traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. ¿Sí? Eso es lo que hacía la gente. Por eso tenían esa situación. Podía desarrollar amargura y resentimiento. Era algo que Dios no quería permitir. Proverbios capítulo 22 y versículo 28. Proverbios capítulo 22 y verso 28. Dice así: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Capítulo 23, verso 10.
Dice así: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Oseas capítulo 5 y versículo 10. Oseas 5:10. Dice: los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Este acto era algo que Dios repudiaba. Es algo que Dios no acepta, que Dios no quiere. Porque eso provocaba entonces situaciones en el corazón de las personas. Hermanos, a lo que está apelando aquí el Señor es que el pueblo debía de ser íntegro. Tenía que tener una integridad en su corazón. Su corazón tenía que ser completo. No tenía que ser la actitud de ellos una actitud ventajosa delante de los demás. Porque hay una verdad importante. El pueblo necesitaba ser íntegro en su corazón, porque sin integridad no hay justicia. Sin integridad no hay justicia. Por eso Dios coloca este texto en medio del pasaje que estamos estudiando el día de hoy. En tercer lugar, vamos a hablar de la justicia en el testimonio. Dice el versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Fíjate bien, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Okay? Ahora, esto era muy común en ese tiempo, en esas tierras. Tenía que haber 2 o 3 testigos que pudieran ahí presentar el argumento delante de los ancianos o delante de las autoridades para acusar a alguien que había cometido algún delito, específicamente un homicidio voluntario. ¿Okay? Versículo 16. Cuando se levantare, fíjate bien, testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, o sea, investigarán hasta el fondo. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal en medio de ti. Verso 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Vemos aquí que la disciplina produce temor. La disciplina produce temor. Si había alguien que presentaba un testimonio falso, ¿qué tenían que hacer? Indagar. Bueno, presentaban 2 o 3 testigos, presentaban un testimonio, las autoridades tenían que indagar bien y si descubrían que este testimonio era falso, ellos recibirían el castigo que ellos mismos estaban exigiendo de aquella persona en la que estaban culpando. Ahora, ¿qué es lo que está tratando Dios de presentarnos acá? Que nuestro testimonio siempre tiene que ser veraz. Un pueblo que no es veraz no puede ser un pueblo justo. Tenemos que decir la verdad. Si voy a presentar un testimonio frente a alguien, tiene que ser verdadero. Ahora, ¿qué significa veracidad? Es decir las cosas tal y como sucedieron, sin ponerle y sin quitarle. Vuelvo a repetir. ¿Qué es la veracidad? Es decir las cosas tal y como sucedieron, sin ponerle y sin quitarle. ¿Cuál es la tendencia que tenemos muchas veces en nuestro corazón egoísta y ventajoso? Queremos decir algo de alguien, de algún evento, y a veces tenemos la tendencia de ponerle mucha crema a nuestros tacos. Y tal vez por llamar la atención de otros, ¿verdad? O por realmente sentirnos bien, le ponemos un poquito más,
Y a veces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos, ¿no? Porque nuestra tendencia es o ponerle o quitarle, ¿sí? O quitarle a lo que realmente sucedió. Ahora, en relación a esto, dice el versículo 21, y no le compadecerás, o sea, no tendrás compasión de la persona, no dejarás que tus sentimientos se aprieten. La idea de la compasión significa apretar por ambos lados. Y es la idea de que tu corazón te duele porque se aprieta de ambos lados. Y cuando el corazón te duele, dices, ah, es que me dolió el corazón, mejor tengo compasión de la persona. Esa es la idea. Ahora, lo que está diciendo acá, dice, no tengas compasión, porque la persona está actuando de una forma con alevosía, premeditación, alevosía y ventaja. No tengas compasión, hay que ser justos. Sí, Dios es misericordioso, sí, pero Dios también es justo. Y aquella persona tenía que recibir su castigo. Y cuando alguien recibía su castigo, esto era un testimonio y un aprendizaje para que los otros no lo volvieran a hacer. Eso también nos lo dice el Señor. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 20. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hermanos, sí, Dios es bueno, es justo. Jesús ya recibió el castigo que yo merecía tener. Sí, ya lo recibió. Ya soy justificado en Jesús. Sí, ya fui justificado. Pero si yo soy una persona que persiste en pecar, tengo que ser disciplinado. Ya no tengas compasión. Ahora, la mayor compasión es disciplinar a alguien. Sentir compasión por alguien es establecerle una disciplina. Porque lo peor que puedo hacer como pastor es dejar a la persona que siga pecando como quiera, porque entonces recibirá las consecuencias de Dios. Lo mejor que puedo hacer para una persona que persiste en el pecado es disciplinarle. ¿Sí me explico? Y tal vez pareciera que, si le establecen una disciplina, son malos. Esa iglesia son malos porque establecieron una disciplina a la persona. No, estamos ayudando a que recapacite y estamos protegiendo a los demás miembros para que no cometan el mismo pecado. Ahora, hermanos, vamos a un punto importante. ¿Cómo podemos aplicar todas estas verdades a nuestra vida? Efesios, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 4, 25 y 26, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hermanos, Dios desea un pueblo veraz. Dios desea que digamos siempre la verdad, que no demos un falso testimonio. Y si doy un falso testimonio, tengo que asumir las consecuencias de mi falso testimonio. En conclusión, de acuerdo al capítulo que hemos visto en este día, llegamos a lo siguiente. ¿Avanzas, por favor? En primer lugar, el Señor es nuestro refugio. Ya vimos Salmo 46. Y también el mismo Señor Jesucristo dijo: venid a mí, aquellos que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El pecado nos hace llevar una carga pesada. El pecado no nos permite vivir de una forma ligera en nuestra vida. Nos hace sentirnos con una pesadez. Y el Señor dice: venid a mí, refúgiense en mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tal vez hoy tú estás cargando con un pecado en tu vida que te está agotando, que te está haciendo perder las relaciones alrededor de tu familia, que te está haciendo vivir una vida que es totalmente mala delante de Dios. Y el Señor te dice: refúgiate en mí.
Aún siendo tú una persona que está pecando voluntariamente, yo te ofrezco el perdón porque ya Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Y el Señor te dice, ven, yo soy tu refugio. Entonces, si Él es nuestro refugio, acudamos a Él. En primer lugar, si todavía yo no he creído en Jesús como mi único y suficiente Salvador, yo tengo que acudir a Él, entendiendo que por causa de mi pecado estoy separado de Dios. Y cuando muera no puedo ir a su presencia. Ahora, no se trata de que yo haga cosas buenas para cambiar las cosas malas que yo hice, porque ninguna cosa buena que yo haga puede borrar las cosas malas que hice. Incluso el Señor en Isaías 46 dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. O sea, es algo despreciable. Un trapo de inmundicia era una toalla sanitaria del pasado. Eso es a lo que compara a Dios nuestras justicias. Lo que para mí yo pienso, soy bueno, hago esto bueno y seguro me voy a ganar el cielo. No. Ahora, viendo los Juegos Olímpicos, ¿a quién le dedicas la medalla? A mi abuelita que está en el cielo. ¿Y estás segura que está en el cielo? ¿Por qué está en el cielo? Es que hizo cosas muy buenas. Pero si nunca acudió al perdón que ofrece Cristo, aunque haya hecho muchas cosas buenas, no va a poder ir a la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, si tú piensas que a través de hacer cosas buenas vas a ir al cielo, estás equivocado. Tienes que dar vuelta y entender que Cristo pagó en la cruz por tus pecados, derramó su sangre, su cuerpo fue partido. Entonces tienes que dar la vuelta y decir, ahora yo voy a hacer las cosas y voy a seguir a Cristo y voy a vivir vivir de acuerdo a lo que Cristo me dice. Yo creo en su perdón, yo acepto su perdón por gracia, porque no lo merezco, pero Él me lo ofrece. Entonces acudamos a Él y digámosle, Señor, reconozco que soy pecador, que soy culpable de mi pecado, pero que Cristo ya recibió tu justicia. Ya pagó con su muerte en la cruz del Calvario, una muerte que yo merecía. Y ahora, Jesús, yo te pido que tú vengas a mi corazón, que entres en mi corazón y me limpies del pecado. Sea una realidad en mi vida. En primer lugar, acude a Cristo. Él es tu refugio para perdón de pecados, para justificarte delante de Dios. En segundo lugar, hermanos, el Señor es nuestro Goel. Él es nuestro pariente redentor. Él es el que pagó en la cruz para rescatarme de la esclavitud del pecado. Yo tenía una deuda con Dios, era esclavo del pecado y Jesús pagó por mí y ahora Él me da la libertad. Él es mi Goel, Él es mi pariente redentor. Entonces, confiemos en Él. Si yo quiero vengarme de alguien, entrego mi confianza, la venganza al Señor y Él se encargará de hacer lo que tenga que hacer. En tercer lugar, el Señor es nuestra paz. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, si Él es nuestra paz, vivamos en Él, vivamos en el Señor. Lo que haga, lo voy a hacer en el Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Vivamos en Cristo. Hagamos lo que tenemos que hacer en Él. Pablo también decía en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si Él es nuestra paz, vivamos en Él. Y en cuarto lugar, el Señor es nuestra verdad. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la verdad, permanezcamos en la verdad, permanezcamos en Dios. No pienses que siguiendo otras cosas, siguiendo el mundo, hermanos, es una mentira. El mundo te ofrece una satisfacción momentánea, temporal, terrenal, pero Dios te ofrece una satisfacción eterna.
Pon tus ojos en las cosas eternas, no en las temporales de esta vida. Las riquezas, dice la Escritura, tienen alas y vuelan. Están un día y al otro se van. Pon tu esperanza y permanece en la verdad de Dios. Muchas personas están siendo atacadas en este tiempo psicológicamente en sus pensamientos. No sirves para nada, tu vida no vale nada, no le importas a nadie, eres lo peor. ¿Y sabes qué? Los índices de suicidio cada vez son mayores. ¿Y qué son esas cosas que nuestra mente escucha? Mentiras. Hoy si tú tienes un cuerpo de hombre, pero en tu mente dice, te percibes como mujer, entonces eres mujer. Eso es una mentira. Ahora, si yo me percibo como un perro, entonces puedo ser un perro. ¿Eso es una mentira o es una verdad? Nuestro mundo hoy está viviendo la mentira que el diablo quiere hacerles creer, que tú misma mente te quiere hacer creer. Entonces el Señor es nuestra verdad, permanezcamos en la verdad y no dejemos que la mentira nos engañe. No seamos un testigo falso de nuestra propia vida. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Ya estas son las conclusiones. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? ¿A Dios le interesa la vida? Hermanos, hace un año atrás hablamos del derramamiento de sangre inocente y quedamos de estar orando por aquellas mujeres que abortan niños. La iglesia hoy en día tiene que ser un refugio para aquellas personas que tal vez están llevando situaciones complicadas en su vida. Si bien Jesús es el refugio, Jesús es todo, la iglesia es la representante de Cristo. Como iglesia, hermanos, les hago una pregunta. ¿De qué manera estamos manifestando a la gente de afuera que somos un refugio? ¿La gente puede venir hoy aquí y encontrar aquí un refugio? ¿Puede encontrar justicia para su vida? ¿Puede encontrar la salvación en la persona de Cristo? Eso es lo que la iglesia tiene que ser. Oremos realmente para que Dios nos muestre de qué manera Él valora la vida de las personas que están a nuestro alrededor y qué podemos hacer para alcanzarles. Hermanos, cada vez hay menos niños en Remanente Kids. ¿Cuántos hubo el sábado? 4. ¿Saben por qué? Porque estamos poniendo nuestra mente en nuestros propios hijos. Y Remanente Kids realmente tiene que ser la manera en que alcanzamos a los niños que hay acá. ¿Saben cuántos miles de niños hay en esta colonia? Y necesitan a Cristo y tal vez están viviendo situaciones muy injustas en su vida. Muchos están padeciendo tal vez de abuso sexual. Muchos están padeciendo tal vez ya de ser influenciados a las drogas desde una edad tan pequeñita. Ideologías de género. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo un refugio para ellos? ¿Qué vas a hacer? ¿Estamos siendo un refugio para aquellas madres que no quieren abortar y están siendo obligadas a abortar? ¿Qué estamos haciendo en contra del derramamiento de la sangre inocente? ¿Dios le da valor a la vida? Sí. ¿Cómo estamos dando valor a la vida nosotros? Por un lado, ya dimos nuestras conclusiones. El Señor es nuestro refugio, acudamos a Él. El Señor es nuestro Goel, confiemos en Él. El Señor es nuestra paz, vivamos en Él. El Señor es nuestra verdad, permanezcamos en Él. Somos su iglesia, ¿cómo estamos siendo un refugio? Que otros puedan ver a Cristo en tu vida y que puedas tomar decisiones importantes después de lo que hemos escuchado el día de hoy para que podamos ver a un Dios justo obrando a través de nuestra propia vida y llegando a más personas que necesitan el perdón y la gracia de Dios para con sus vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Y si hay alguien que nunca le ha pedido a Cristo que venga a su vida, pero hoy entendió que es pecador y que está separado o separada de Él, que tal vez ha intentado llegar a Dios a través de sus buenas obras, de sus buenos actos,
Y hoy entendió que no es a través de sus buenas obras que puede obtener la salvación, porque dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por tus buenas obras, sino es por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Hoy tú puedes decirle: Jesús, reconozco que he pecado. Hoy reconozco que mis buenas obras no me llevan al cielo, no me limpian de mi pecado. Hoy, Jesús, yo te pido que vengas a mi vida, entres en mi corazón y con tu sangre que derramaste en la cruz, me limpies de pecado. Jesús, dame la vida eterna. Y si tú ya le pediste esto al Señor, también hoy creo que puedes decirle: Señor, yo vengo a ti como mi refugio, pero no solamente para encontrar la justicia tuya, sino que también a través de mi vida tú seas manifestado para aquellas personas que necesitan de ti. Señor, úsame para tu gloria. Señor, toma mi vida y manifiéstate a través mío para que otros más puedan encontrar ese refugio, ese consuelo, ese perdón, esa gracia que necesitan. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga.